quiero hablar de un tema espectacular. Y el título de esta enseñanza es El crecimiento del reino de Dios. El crecimiento del reino de Dios. Y si usted tiene Biblia, acompáñeme al libro de Mateo capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. En la boca de Jesús, dice la Biblia, y decía además, el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Repito, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. En muchas porciones bíblicas se habla del reino de Dios. Y usted se preguntará, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la vida de las personas que le reciben. El reino de Dios es la manifestación del poder de Dios. El reino de Dios es la obra suya en nosotros. Cuando Jesucristo vino, dice la Biblia que la palabra dice que el reino de los cielos se ha acercado. Porque donde está el reino de Dios, el poder de Dios se manifiesta y su nombre es glorificado en nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es establecer su gobierno, establecer su reino, para que de igual forma el reino de Dios avance. Y dice la palabra que el reino es como una semilla que se siembra. Cuando Jesucristo habló de la semilla, Él dijo que nosotros éramos aquellas semillas que Dios plantaba en la tierra. Dios ponía su palabra en nosotros para que cada uno de nosotros como hijos de Dios creciéramos y de esa forma el reino creciera y avanzara. Pero también Jesucristo explicó la parábola de la cizaña, de cómo el enemigo al lado de la semilla sembrada por Dios vino a sembrar la cizaña, la maleza, y que así como crece el reino de Dios, al lado crece el reino de las tinieblas. Y es evidente cómo hoy en día se cumple la palabra descrita en Mateo 24, donde dice la Biblia que la maldad aumentará. Vemos un auge de maldad. Y si nos situamos nosotros escatológicamente en la historia, entendiendo el final de los tiempos, sabemos de que estamos en una era donde la maldad está aumentando de una manera sin precedentes. Pero también el reino de Dios. Precisamente Jesucristo tomó el ejemplo de la parábola de la cizaña para hablar al respecto. Mateo capítulo 13, versículo 36. Dice la palabra de Dios: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta palabra tiene que ver con el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la presencia de Dios en la vida de una persona. Y así como estamos viendo cómo la maldad está aumentando,
también Dios desea que su reino se establezca en la tierra y se reproduzca y crezca impactando a otras personas. Hay una generación de personas que está perdida. El planeta parece estar gimiendo bajo una intensa presión de una inminente perdición. Una persona promedio hoy en día recibe en una semana tantas malas noticias que lo que pudiera recibir una persona en toda su vida hace 100 años. Hoy vemos afuera una humanidad que está espantada, en pánico, en confusión, en desesperanza. Otros están inmersos en el engaño, en la banalidad, en el desenfreno, cegados totalmente por el enemigo en su entendimiento y condenados al pecado. Ahí se cumple lo que el apóstol Pablo habló en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice la Biblia: en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, de que hay un mundo que está en tinieblas, que Jesucristo lo simbolizó con la cizaña que crece. Pero al igual que como está creciendo la cizaña, de una manera imparable está creciendo el reino de Dios. Tristemente hay mucha gente que está cegada y son instrumentos de Satanás, instrumentos que él usa, porque Satanás también trabaja a través de la vida de las personas. Si Dios recogiera la humanidad completa, no habría maldad en la tierra, porque Satanás obra a través de la gente, engañándola, encegueciéndola, entorpeciéndola, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero en medio de este crecimiento de la maldad, la Biblia habla de nuestra tarea como cristianos y como el pueblo de Dios. El libro de Isaías capítulo 60 versículo 2 dice la Biblia: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Diga conmigo: sobre mí amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria. El libro de Mateo capítulo 13 verso 43 dice la palabra: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y en el libro de Mateo capítulo 24 verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces yo quiero que entendamos bíblicamente la época que estamos viviendo. Una época de crecimiento del mal, pero también una época del crecimiento del reino de Dios, donde Dios quiere levantar a su pueblo, donde Dios quiere usarte a ti para que su reino resplandezca. No crea que la maldad va a opacar el reino. No, 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 no. El reino de Dios se manifiesta en medio de las tinieblas. Hubo un profeta que tuvo una visión y el hombre contaba cómo veía en una joyería al joyero extender una tela de terciopelo negra y sobre la tela de terciopelo tirar sus joyas. Y el profeta veía cómo Dios hacía lo mismo en la tierra, cómo en medio de la oscuridad, de las tinieblas, Dios ponía a su pueblo para que resplandeciera. ¡Wow! Eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Entonces es cierto de que la maldad está aumentando, pero también se lo demuestro históricamente cómo el reino de Dios está creciendo. Hace 50 años se podría hablar, no sé, de 5, 10 iglesias en Colombia. Hace 30 años, 50 iglesias. Hoy en día, solo en Cali hay más de 600 iglesias. En Bogotá hay más de 2,000 iglesias. Hoy en el Senado de la República tenemos a 7 senadores cristianos. Tenemos personas en el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental. Ya hay alcaldes en algunos municipios de Colombia cristianos. El porcentaje del cristianismo está creciendo en Colombia. Ya, según las estadísticas, estamos como en un 12% de la población en Colombia. Hoy en día ya hay gerentes de grandes empresas cristianos, empresarios, directores, líderes, maestros, profesores, catedráticos, científicos, médicos, deportistas cristianos. Porque Dios no solamente nos llama a llenar una iglesia, sino a influenciar la sociedad. Y allí es cuando hablamos de los 7 montes, de cómo la iglesia debe permear las diferentes esferas de la sociedad, la economía, la política, las artes, los medios de comunicación, la salud, la educación, la familia. Me impacta lo que dice Isaías capítulo 60, versículo 5. Entonces veremos lo que está ocurriendo, pero dice la palabra, y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Es inminente que el reino de Dios avance. Pero la gran pregunta que necesitamos contestarnos es si nosotros queremos ser parte del reino de Dios. Si queremos ser usados por Dios para la extensión del reino. Porque aquí no se trata de lo que usted pueda hacer para Dios, sino más bien la manera en que Dios puede hacer cosas a través de ti. Hay una sociedad que se está perdiendo. Hay gente que son personas, instrumentos de Satanás para el crecimiento del mal. Y están subidos como en un tren. Y esos vagones se están llenando de maldad, pero van rumbo a la destrucción. Pero también hay un tren que es el reino de Dios, que también está creciendo, en el cual usted y yo debemos de subirnos, porque va rumbo a la salvación. Y allí surge una gran pregunta, y es: ¿cómo podemos ser parte del crecimiento del reino de Dios? ¿Cómo podemos ser personas que Dios use en este tiempo para que su reino avance? Porque así como hay gente que el diablo usa para que la maldad corra, Dios está convocando personas para que el reino avance. ¿Cuántos quieren ser personas que Dios use en este tiempo? Levánteme su mano. Wow, gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y en esta oportunidad le quiero enseñar, según la palabra, cómo podemos ser ese tipo de personas. En primer lugar, sometiéndonos al señorío de Jesucristo. No hay vida de reino sin rey. Y cuando hablamos de rey, es nosotros abdicar del trono de nuestro corazón. Abdicar significa pararme
del trono y permitir a otros sentarse allí. Por eso la Biblia dice que si usted y yo confesamos que Jesucristo es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Pero cuando la Biblia habla de confesar que Él es el Señor, está hablando de que Él va a gobernar mi vida. Ya no se trata de sentarlo al lado queriendo que haga mi voluntad, sino ahora rendirnos delante de Él para conocer su voluntad y hacerla. Dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios quería gobernar a su pueblo y introducirlo a la bendición. Y una de las cosas que Dios le dice al pueblo es: solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Dios quiere que le permitamos entrar y ser Señor. Por supuesto, eso significa doblegar nuestra humanidad, quitar al humanismo y permitir que Dios gobierne. Un día el diablo es muy atrevido. Imagínense que un día pretende dizque presentársele a Jesús en el desierto y tentarlo. El diablo es careconcha. Y dice la palabra que lo trata de enredar, lo mismo que hizo con Adán y Eva miles de años atrás. Pero Jesús lo paró y lo confrontó. Y mire lo que Jesús le dice al diablo. Creo que tenemos que aprender de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Qué tenemos que decirle al diablo cuando el diablo quiera venir a enredarnos, a engañarnos, a manipularnos, a seducirnos? ¿Qué tenemos que decirle? Vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Creo que una de las cosas que necesitamos hacer para ser personas de reino es permitir a Dios entrar y ser Señor. Hay personas que quieren los beneficios del reino, pero no la obediencia al rey. Hay personas que quieren las bendiciones sin sometimiento a la voluntad del rey. Y para nosotros entrar a una vida de reino, debemos permitir a Dios ser Señor. Y ser Señor significa hacer su voluntad. Una vida de reino es aquella vida donde Dios provee, suple, bendice, sana, libera. Él tiene el control. Y allí es donde necesitamos de quitar el orgullo o el humanismo o la autosuficiencia y rendirnos y decirle al Señor: quiero conocer tu voluntad. Hay personas que tienen como su corazón partido. Hay una parte de su corazón que ama a Dios, pero hay otra parte que ama al mundo. Hay una parte de su corazón que se deleita en el pecado y hay otra parte que se deleita en las cosas de Dios. Y allí es cuando la Biblia dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tu mente no puede estar dividida. Más bien, sométete al Rey y vas a ver cambios en tu vida, en tu familia. Porque sí te quiero decir algo: cuando Dios es Rey, el reino se manifiesta en todas las áreas de tu vida. La Biblia, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 24,
Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy en día hay un ídolo que se ha levantado y es el Dios dinero. El secularismo, el tener, el placer, la economía. Y aquella persona que depende de ese Dios, le rinde culto a ese Dios, le sirve a ese Dios. Pero cuando tú quitas tu mirada del Dios dinero, la quitas y pones tu mirada en Dios, ahora Dios es la fuente de tu bendición. En este tiempo donde se han desboronado empresas, se han cerrado locales, es triste ir a un centro comercial y ver cerrado, se alquila. Despidos, quiebra económica. Es Dios diciendo al otro lado, hey, quita tu mirada de allá y pon tu mirada en mí, dice el Señor. Y cuando tú pones tu mirada en Dios, el gobierno de Dios viene a tu vida. El reino se abre para ti y Dios comienza a gobernar. En segundo lugar, ¿cómo podemos hacer que el reino crezca a través nuestro? En segundo lugar, conociendo nuestra asignación. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, recibe dos cosas. Primero, la salvación, pero segundo, un propósito de vida. Ahora debemos de entender que al tener al Espíritu Santo somos portadores de la presencia de Dios. Y ahora Dios se mueve con nosotros y Él quiere usar nuestras vidas. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 14, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois, ¿quiénes? Diga conmigo, yo soy la luz del mundo. No sé si usted lo ha entendido, pero nosotros somos luz. Y en el libro de Juan capítulo 1 verso 5 dice la Biblia, la luz en las tinieblas resplandece. Si yo trajera en este momento una vela y la prendo, sería insignificante en este lugar, porque este lugar está iluminado. Pero si yo tomara una vela y la prendo en un lugar de oscuridad, donde no hay nada de luz, sería muy relevante. Ahora, cada uno de nosotros, así como tenemos la salvación, tenemos una asignación. Quizás no la hemos comprendido o no la hemos aceptado o no nos hemos preocupado por conocerla. Pero así como hay personas que son agentes de maldad, Dios quiere usarte a ti para ser transmisores de bendición a otras personas. Ser instrumentos de Dios. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz. Dentro de ti hay una luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y le quiero decir algo, no solamente somos luz, también somos la sal de la tierra. Y la sal tiene tres funciones. La sal da sabor a un mundo que está desabrido. La sal preserva un mundo que está en descomposición. Y la sal desinfecta a un mundo que está en pecado.
Entonces ahora entiendo de que mi vida no consiste solo en cargar un rótulo que me dice que yo soy cristiano, sino que ahora paso a ser un militante del ejército de Dios. Dios hoy no está levantando solo un hombre o una mujer o una iglesia. Dios está levantando un ejército. Dios está levantando un ejército. Dios está levantando un ejército donde tú eres guerrero, donde tú eres guerrera, donde tú haces parte, donde cada uno de nosotros le podemos servir al Señor. ¿Cómo? En primer lugar, entonces, disponiendo nuestras vidas, poniéndonos a disposición de Dios, diciéndole al Señor: Señor, ¿en qué manera tú me quieres usar a mí? Asumiendo mi llamado. Dice la palabra de Dios que a uno Dios llamó para ser apóstoles, para ser pastores, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay personas que Dios llama para servirle al Señor tiempo completo en un ministerio, como en mi caso. Hay otras personas que Dios las llama para llegar a una iglesia y decir: yo quiero servirle al Señor, quiero involucrarme en un ministerio, quiero servirle al Señor en un área de la iglesia. Yo le felicito por usted venir a la iglesia, a congregarse. Pero luego de usted pararse de su silla, debe de salir a servirle al Señor. Ser útiles en medio de esta sociedad que tanto necesita de personas llenas del Espíritu Santo. Yo tengo una carga y le oro al Señor y le digo: Señor, trae obreros a tu mies. Obreros, mentores, líderes. Pon el querer como el hacer en las personas. Que salgamos de nuestro estado de pasividad, de complacencia, de comodidad, de ocupación, y que nos pongamos el traje de soldados y le digamos al Señor: aquí estoy para servirte. Cuando usted viene a la iglesia y es útil para Dios, usted se convierte en bendición a otras personas. Cuando usted viene a la iglesia, diezma, ofrenda, usted está financiando el crecimiento de Dios aquí en la tierra. Así como hay personas que financian una licorería, porque el alcohólico financia la licorería, el adúltero financia el motel, el drogadicto financia el jíbaro. El cristiano está llamado a financiar el reino de Dios aquí en la tierra y a que el reino crezca y se desarrolle. Por supuesto, eso no lo piensa el mundo, porque el mundo ama su pecado. El mundo ataca a la iglesia, ataca a los pastores. El otro día invitaron a un hombre de Dios a una entrevista en un programa secular. Era un hombre usado en sanidades y milagros. Entonces el entrevistador, un impío, comienza a atacarlo y a decirle: sí, es que los pastores lo que buscan es explotar la gente, robar a la gente, enriquecerse. Y el hombre trataba de apagar y de hacer sentir mal a este hombre de Dios. Pero en eso entró una llamada de un televidente y dijo: quiero pedir a este pastor que está aquí que ore por mí porque yo tengo un cáncer. En ese momento cambió la atmósfera del lugar y comenzaron a entrar otras llamadas: por favor, ore por mi familia, por favor, ore por mí que tengo esta enfermedad. Y Dios comenzó a obrar de una manera sobrenatural.
El mundo no entiende lo que nosotros hacemos. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Un lugar como estos es un lugar de restauración para el oprimido, de salvación para el perdido, de restauración para las familias, de bendición para las personas, donde nosotros podemos ser útiles y decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me uses. Mi papá tenía una frase y él decía: el pueblo de Dios debe vivir en la terraza y no en el sótano. El pueblo de Dios debe de vivir en la terraza y no en el sótano. Queriendo decir, el pueblo de Dios está llamado a ser usado por Dios de una manera poderosa en este tiempo. Y que cada uno de nosotros nos convirtamos en agentes, instrumentos, portadores, bocas, manos, pies de Jesucristo, quien gobierna nuestras vidas. Que Dios nos pueda usar en el lugar de nuestra asignación. Yo quiero que me ponga la imagen, por favor, aquí en la pantalla. Nosotros somos la iglesia, porque la iglesia no son los ladrillos. La iglesia es usted y soy yo. Y Dios nos ha llamado en el mundo a influenciar, en primer lugar, nuestra familia. En segundo lugar, el gremio financiero, las empresas. En tercer lugar, el gremio de la educación. En cuarto lugar, el gremio de la política. En quinto lugar, el gremio de las artes. En sexto lugar, los medios de comunicación. En séptimo lugar, el gremio de la salud. Es decir, que Dios nos está llamando a permear la sociedad. No sé en qué lugar Dios te está poniendo. En qué lugar Dios te está dando la oportunidad que hables, que influencies, que sean un instrumento de Dios. Y yo estoy convencido de que Dios está levantando en esta iglesia hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, que Dios va a comenzar a levantar, a preparar para sacarlos a esta sociedad, para influir en el ámbito político, para influir en el gremio económico, para ser generadores de empleo, para influir en los medios de comunicación. Yo me pregunto hoy en qué manos está la televisión. Hoy en manos de quién está el gobierno. Hoy en manos de quién está el gobierno de esta ciudad a nivel político. En manos de quién están las multinacionales. ¿Quiénes son los profesores que le están enseñando a nuestros hijos en los colegios y universidades? Wow, y yo veo a un Dios sacudiendo la iglesia y diciéndole a la iglesia: hey, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Ahora será una comisión o una omisión para nosotros. ¿Será una elección o será un mandamiento para nosotros? ¿Por qué le servimos al Señor? Yo creo que uno le sirve al Señor en primer lugar por obediencia, porque Él es el Señor. Le servimos a Dios por gratitud, porque somos deudores de Cristo. Le servimos al Señor por recompensa, porque dice la palabra que aquel que le sirve al Señor no le sirve en vano, sino que recibirá su recompensa. Yo le invito a que usted comparta el evangelio. Yo le invito a que usted le sirva al Señor en el lugar donde Dios lo ha puesto. Yo le invito a que usted tenga una vida con propósito, sea útil en la sociedad. Nunca
el servirle al Señor será un desperdicio. Levantémonos, hagamos nuestra tarea. Hay una palabra profética en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 14, en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento. ¿Y sabe a quién Dios va a usar para eso? Levánteme su mano y diga: Dios me va a usar a mí para eso. Vamos, dígalo: Dios me va a usar a mí para eso. Y en tercer lugar, ¿cómo Dios nos puede usar a nosotros? Tercero, activando los dones espirituales. Dentro de cada uno de nosotros, sí, en usted y en mí, al tener al Espíritu Santo, Dios pone dones. Eso es un regalo de Dios. Y esos dones son habilidades y destrezas para usted cumplir su propósito. Y no le estoy hablando de las habilidades innatas, sino de los dones espirituales que Dios le entrega a usted para usted desarrollar su llamado. Si Dios te pone como gerente de una empresa, Dios allí te va a respaldar. Si Dios te pone en un ámbito político, Dios allí te va a respaldar. Si Dios te pone en medio de una familia, Dios allí te va a respaldar. Pero algo que necesitamos hacer usted y yo es detectar, conocer los dones que Dios a mí me ha entregado para eso. Es como si Dios pusiera a una persona a construir una casa de madera, pero también le entrega todas las herramientas para hacerlo. Es como ese cinturón que se ponen los carpinteros y ahí llevan el martillo, los clavos, el serrucho, el destornillador, lleva todo el equipamiento. Eso hace Dios con nosotros. Esos dones vienen a nuestra vida para que los descubramos, los desarrollemos y los explotemos. En 1 Corintios 12, versos 7 al 11, usted lo puede leer en su casa. Habla de los dones. Dice: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, dones de fe, dones de sanidades, dones de hacer milagros, dones de profecía, dones de discernimiento de espíritus, dones de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Yo le quiero desafiar a algo. ¿Sabe cómo creció la iglesia primitiva? Con la manifestación de los dones. Los milagros comenzaron a suceder. Dentro de ustedes hay dones de sanidad, de milagros, de prodigios. Dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios desciende, Dios da conocimiento, inteligencia, revelación, ciencia, milagros, fe. Porque una persona equipada con los dones ahora se mueve en la sobrenaturalidad de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús le dice a los discípulos: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Cuál es el único requisito para eso? ¿Cómo inicia el versículo? El que en mí cree. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesucristo? ¿Qué estamos llamados a hacer? Lo mismo que Cristo hizo, hacerlo nosotros. Y aún mayores cosas. Mayores cosas. Súbase al tren del reino de Dios. Déjese usar por Dios. No mires tu capacidad, mira su poder y la manera en que Él podrá hacer cosas a través de ti.
Y cuando tú permites a Dios ser Señor, conoces tu asignación y te mueves en los dones, tú das un paso y el reino de Dios da un paso contigo. Tú entras a tu familia y el reino de Dios entra a tu familia. Tú entras a la sociedad donde tú trabajas, donde tú te mueves, y el reino de Dios se mueve contigo. ¡Wow! Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.